Hola, aquí de nuevo con Laura, Lola y Laura, con el siguiente podcast. Wow, es un tema súper importante porque venimos hablando de lo que son nuestros personajes, nuestras capas, siempre el tema de memorias, ¿verdad? Como liberar y tal. Hoy vamos a entrar, que además Laura, ya sabéis lo que opino, o sea, ella con sus ejemplos y tal, me encanta cómo lo baja a tierra, cómo lo comparte, y aquí se trata de ser auténticos y auténticas y compartir lo que realmente hemos vivido. ¿Y sabéis en qué tiene experiencia Laura? En astrología. Así que le dije, Laura, no te vas a librar, nos vas a hablar porque siempre hablamos del personaje, ¿cierto? Y para eso estamos liberándolo de todo lo que, de cualquier entorno, cualquier ámbito. Así que vamos a entrar en la astrología, que va a ser súper interesante escucharte, Laura, cómo viviste tú desde esta parte, ¿no? De lo que te diste cuenta tú haciendo el proceso, ¿no? Con el método de limpieza, cristal y demás. La parte astrológica, no sé, me pareció súper importante que se comparta. Pues va, cuéntanos. Ok, muy buenos días a todos y todas. Sí, sí, la astrología. Yo soy muy curiosa, Lola, terriblemente. No sé si es bueno o malo, pero por curiosidad llegué a la astrología, pero así, full autodidacta, de ir y tener más libros de astrología que de agronomía, lo cual yo había estudiado, ¿verdad? O sea, que Eso no me escuchen pasa, los eso profesores, puede que no me pasar. escuchen los profesores porque ay, voy a quedar mal, ¿verdad? Pero sí, tenía como 20 libros de astrología y como 5 de agronomía, ¿verdad? Entonces, porque siempre he tenido como ese, y de hecho es como un deseo ancestral de entender cómo uno funciona, ¿verdad? Y la astrología en su momento, claro que fue increíble, porque cuando empieza uno a entender los códigos y a interpretarlos y tal, ve uno en carne propia que tenés una descripción brutal de tu vida, ¿verdad? De tu vida, de lo que sos vos en ese momento. Y así con las demás personas. Y uno podía decir, mira, esto dice aquí que esta persona tiene un problema de carácter, o que tiene mucha sensibilidad, digamos, en mi caso que salía que, mucha tendencia a estarse moviendo, ¿verdad? Este, que tiene un intelecto increíble o que tiene un intelecto, ¿verdad? Con tal vez con bloqueos y así, cuánta área de la vida ahí se refleja, ¿verdad? Entonces uno así como, wow, qué increíble que esto, pensándolo en algo como uno, como una celulita del universo y como frecuencias planetarias, no sabemos a cuánto están, ¿verdad? Pero como eso interpretado por los ángulos matemáticos de dónde están y en qué constelaciones reflejan una vida humana. O sea, es un programa brutal de inteligencia, ¿verdad? Totalmente. Es que hay una ¿Verdad? inteligencia activa que es No, 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 infinita. impresionante, Impresionante. increíble, sí, infinita. Entonces, y bueno, y volviendo al podcast de la semana pasada que hablábamos del tema de los ancestros y de la información ancestral, pues básicamente ahí la carta astral refleja cuál es la información ancestral que vos estás eligiendo o bueno, o que te toca, eh, digamos, interpretar y manifestar, porque lo que está ahí lo vas a sentir y lo vas a experimentar. Pero claro, viene de memorias y memorias. Y básicamente si vemos que cada planeta es una frecuencia, ¿verdad? Podríamos decir que en este personaje que yo encarno voy a encarnar, digamos, una frecuencia distorsionada. Claro, porque hay que trabajar, te enfocan a la parte que hay que trabajar, entiendo, de la personalidad, ¿no? O sea, Sí, vive, porque a ver, traes esa porque memoria, mi, pues, claro, ¿no? o sea, vengo por esa memoria Claro, que tiene claro, densidad de mis claro. ancestros, ¿verdad? Entonces es como una frecuencia distorsionada. Por ejemplo, si Marte refleja el sagrado femenino, no, perdón, Marte refleja el sagrado masculino y Venus refleja el sagrado femenino. Si eso está en balance,
pues entonces yo estoy en un balance con ambas energías. Pero sí, en sí en mi familia hubo abusos, que el otro, entonces vengo o con el sagrado masculino estripado, o con el sagrado femenino estripado, y así, y eso se me va a manifestar también en un desbalance entre mi sagrado femenino y mi sagrado masculino que al final puedo recuperar la frecuencia original, pero después de un trabajito, claro. ¿verdad? Después de un trabajito. Entonces, una vez escuché a un señor, que ahorita su nombre no recuerdo, que decía, hay que renunciar a la fecha de cumpleaños. Hay que renunciar a la fecha de cumpleaños como diciendo, renuncio a estar manifestando este desorden frecuencial del desorden de mis antepasados que mi fecha y mi hora está reflejando. Y eso me pareció súper interesante porque claro que tiene razón, o sea, Bueno, pero Laura, ese no es ah, la solución. O sea, no hay necesidad no, de renunciar, ¿no? no, Hecha. Pero no. claro, sería una vía para muchos, ¿no? Renuncio, renuncio a mi fecha, como cuando decimos renuncio a mis nombres y ya está. O mis apellidos. No, ya está, no. Pero sí, sí, digamos, a ver, y desde la mente no se logra nada tampoco, ¿verdad? No, Desde la mente no se logra nada, pero digamos que este personaje que yo encarno, al final no es ni bueno ni malo, porque no es pelearme con nada, ¿verdad? Pero es decir, ok, este personaje es denso porque acarrea las memorias de esta humanidad, son frecuencias distorsionadas, sí, ¿verdad? Como, sí, es como este ejemplo de Marte y Venus, sí, ¿verdad? Que son frecuencias puras, pero tal vez en mi historia vienen las frecuencias claro, distorsionadas, claro. ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al tema de esta eh, herramienta que compartes con el tema de la limpieza cristal, entonces, básicamente, cuando se limpia, cuando se empiezan a limpiar las memorias, se empieza como a desanclar el personaje. Lo has Con el, con el, experimentado, lo has con experimentado. el, con el martillito, ¿verdad? Por el lado de atrás del martillo que va sacando los clavitos, tuc, 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 ¿verdad? Se empieza a desanclar el personaje y por lo tanto estas estas frecuencias distorsionadas o estas memorias, pues se derriten como hielo en el agua. ¿Para qué? Para que surja mi verdadera, identidad, que es esta frecuencia original pura de mi esencia, que yo no le puedo llegar a mi esencia pura si yo estoy totalmente identificada con mi personaje. Claro, Porque donde yo pongo la atención, como dice ese dicho, ¿verdad? Donde pone la atención, fluye la energía. Entonces, si yo estoy muy identificada con el personaje, pues simplemente eso es lo que estoy viviendo y lo que estoy experimentando, ¿verdad? Pero eh, llega un punto en la vida donde quizás muchos seres humanos decimos, no, pero más allá de esto que hay, más allá de esto que hay. Y sí, existe una esencia pura, que no me conecto desde la mente, sino que me conecto desde acá, que conforme yo me voy limpiando, y por eso abogo la limpieza y bendita limpieza y claro, todo lo de la limpieza, porque la limpieza es el proceso del arqueólogo quitando el polvo, quitando el polvo, quitando el polvo, quitando a veces piedras por encima, para llegar al dibujo original, para llegar al dibujo original. Y mi esencia original no tiene absolutamente nada que ver con el personaje, no tiene nada que ver, pero en armonía el personaje simplemente se ubica en jerarquía y pues cumple una función claro, para estar en este mundo, porque sin personaje tampoco puedo estar aquí, claro. ¿verdad? Era un requisito, es un Bueno, requisito, ahí pero puede estar en orden y sí. en servicio a la vida, ¿verdad? Pero no siendo, estando la esencia sometida a la historia densa, ¿verdad? Dame un segundito que voy a silenciar. Entonces, básicamente, básicamente la astrología es una herramienta para entender tu personaje, pero se trata siempre de trascender, ir más allá, no quedarnos ahí, y por lo tanto es una herramienta para simplemente
dar los siguientes pasos y no Claro, quedarme ahí, y claro, no quedarme ahí, claro. ¿verdad? Me parece Entonces bonito. ya Sí. los libros ni los leo, ni les doy pelota, ya como que etapa superada, ¿verdad? Claro, etapa superada. Entonces, de eso se trata. Esta es la evolución de nuestra conciencia humana y a nivel universal, ¿no? Esa conexión que también tenemos a nivel de supraconsciencia, que vengo repitiendo, expandir la mente, mente-corazón, expandirnos a nivel celular y todo esto tiene relación con ese plasma cristalino a nivel de ser, a nivel de esencia, que es profunda, ¿no? Para que se mueva, darle movimiento, vida, que haya esa activación, esa inteligencia activa, ser, sentir, no tanto pensar, sino poder sentir, que no haya ese conflicto entre mente y corazón, en fin, es todo un movimiento que nos libera, ¿bien? Nos va a llevar a la liberación. Así que, bueno, a través de este ejemplo que acabas de poner, Laura, seguro que muchas personas van a comprender la personalidad. En realidad no hay nada ni bueno ni malo, al tanto con el juicio, prejuicio o me autojuzgo, me autoexijo, me flagelo. No, relax, be calm, o sea, relax. Sencillamente, cuando realizáis, por ejemplo, un proceso con la limpieza de nuestras agüitas más profundas a nivel de plasma cristalinas y recuperamos ese orden de inteligencia, nos permite ver aquello que fuimos, aquellas memorias, pero no desde el juicio, no desde la resistencia, porque hay una parte mía que reconozco que se ha empoderado, que va más allá de una personalidad, que también es esencia, ¿bien? Y que tiene la capacidad de llevar esa capitanía que vamos mencionando de nuestra propia dirección, ¿vale? Lo vamos dejando plasmado en cada post porque esto es importantísimo. Que cada persona, más allá de la astrología, más allá de que si la luna, más allá de que si en la época egipcia, a ver, ya ha pasado la época egipcia, más allá de que si la Atlántida, yo soy una devota de todo, la Atlántida, Lemuria, todo esto, y los gigantes, pues ¿qué ha pasado? Pero la memoria sí que está. Entonces, en el aquí y ahora, poder reconocer esas memorias o sencillamente de papá, mamá, de los conflictos que hubieron, como una experiencia. Ya está, pero claro, me decís, ¿y cómo suelto esa experiencia? Porque es que vuelve y vuelve. He hecho un montón de constelaciones, he hecho un montón de esto, de Hammer, de tal y cual, mucho, y regresa esta memoria, sigue estar pulsando y quiero llegar a la paz. No dejo de sufrir, no puedo con estas memorias. Entonces, con esto ya acabamos por hoy, que sería suficiente, pero la memoria no se elimina y siempre estará. Pero es el qué lugar le doy. Si estoy a la capitanía, llevo la dirección de mi vida y sé cómo gestionar mi energía en su frecuencia más alta y cuantizar mis agüitas internas y demás y sostenerme en esa frecuencia alta, esa memoria del personaje se queda visible. Si quiero verla, la veo, pero ya no pierdo el control, ya no entro en la química de la emoción, del miedo y demás. Así que disculpen que hoy tengo ahí un ruido en el entorno. Así que lo vamos a dejar aquí. Es un imprevisto. Creo que es suficiente y le vamos a dar al siguiente que va a ser sobre el amor y el miedo. ¿Te parece, Laura? Ok, buenísimo. ¿Vale? Un abrazo grande. Vale, Bye. bueno, Chao, pura chao. Bye. vida, chao. Pura vida.